poder estar en su casa para compartir este tiempo. Quiero agradecer primeramente, antes de comenzar, la jornada de ayer, un tanto larga, de nuestra asamblea anual. Gracias a todos los que han participado. Tuvimos un tiempo para poder evaluar y revisar lo que en este año como iglesia hemos podido alcanzar, y también hemos trabajado un poco acerca de lo que en el próximo año, Dios mediante, Él lo permita, podamos hacer, ¿no? Así que ha sido un tiempo especial y un poco larga también, por supuesto. Creo que así ha sido la cosa en el día de ayer. Eso ha traído como consecuencia que esta mañana no tiene PowerPoint la presentación. No sé en qué estaba en el momento, pero después de cargarlo en el pendrive lo dejé sobre mi escritorio y allí quedó. Así que en esta mañana no tendrá una guía acerca del mensaje. Es un mensaje especial para esta fecha, ¿no? Es especial. A veces, no muchas veces a lo largo del año predicamos este mensaje, pero en este tiempo es un mensaje central para los que creemos y también central para aquellos que están en el proceso de un festejo navideño y muchas veces sin darle el sentido central de lo que corresponde a esa fiesta. Le doy como consejo, como ayuda, si no ha escuchado el mensaje del día viernes, preparando nuestros corazones, le animo, dura algo así como 31 minutos, y creo que es lo previo a este mensaje de esta mañana. Aquel mensaje nos mostraba la línea desde Génesis 3:15, pasando por Juan 3:16, y lo que a lo largo de toda la Escritura muestra el anticipo de la llegada del Mesías. Por eso en esta mañana el mensaje se titula La gloria de la encarnación. La palabra encarnación no es una palabra muy usada y muchas veces mal interpretada o difícil de entender, pero en esta mañana lo haremos en función de lo que la palabra nos enseña que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. O sea, el propósito de este mensaje es que no perdamos de vista en esta fiesta justamente la gloria de la encarnación. El pasaje para esta mañana es un solo versículo, por supuesto contextualizado en la Escritura, y se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 14. Versículo muy leído, por cierto, pero muchas veces difícil de ser comprendido, aunque tiene una particularidad muy sencilla de poder comprender el mensaje. Dice el texto en esta mañana: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a darles lectura también a la Reina Valera actualizada 2015, que dice así: y la palabra se hizo hombre, carne, o sea, el verbo y carne es cambiado por palabra y hombre, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos ya en la preparación y listos para la celebración de la Navidad, algo que cada año acontece, y llegando a esta época, por supuesto, hay una unión dentro de la sociedad, de la familia, y también, por supuesto, hay mucho movimiento que tiene que ver con los preparativos para una fiesta como esta. Decía el viernes pasado de que pertenece a una extracción o a una denominación cristiana también la utilización de una palabra que los evangélicos no hemos usado mucho. No es una palabra que no tengamos derecho o autoridad para usarla, pero a veces
cuando se usa en un lado pareciera ser de que otros no la queremos usar, y ha pasado eso a lo largo de la historia. Y tal vez usted ha escuchado en estos días la palabra Adviento. Es una palabra que usa un grupo cristiano en la sociedad para simbolizar el nacimiento de Jesús. Algunas veces ha habido algún tipo de confusión respecto a la celebración, como que cada año Jesús vuelve a nacer, y en realidad no es ese el sentido. La palabra Adviento, referida al Señor Jesucristo, significa la venida del Redentor, y que fue puntual y exactamente como sucedió según las Escrituras. Pero bueno, en la tormenta cultural que vivimos hoy en el mundo, es comprensible que en esta temporada las personas piensen más en la festividad, en lo que es la periferia de la cuestión, a el don de la gracia de Dios, que es la celebración, por supuesto, del Señor Jesucristo como central en el nacimiento y en el recordatorio de la Navidad. De hecho, la percepción pública de la Navidad va mutando con los tiempos. Ustedes pueden recordar de que años atrás era muy central y se le daba mucha preponderancia al famoso Papá Noel. Y en alguna manera casi era una especie de reemplazo con el Señor Jesucristo. Pero es interesante que cuando la cultura va avanzando, la sociedad de consumo va planteando otro tipo de situaciones, eso va también mutando. Y hoy vemos que no se le da tanta preponderancia a este personaje, nada malo por cierto, pero por supuesto siempre tratando de anular lo esencial, que es el Señor Jesucristo. Hoy usted habrá escuchado que circula mucho de que celebremos un espíritu navideño. Y cuando uno escucha esa frase, parece una frase muy linda y muy buena para ser aplicada, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué es exactamente eso, lo que se quiere decir con un espíritu navideño? Y lo que uno puede captar y ver es que tiene que ver con la periferia de los acontecimientos. O sea, qué buena comida vamos a preparar, qué cosa vamos a regalar, cómo vamos a adornar el arbolito, cómo vamos a cantar los villancicos. O sea, digamos, por alrededor de la cuestión. Y pareciera ser que el verdadero sentido y el espíritu de la Navidad queda otra vez relegado. Por eso afirmo y reafirmo una y otra vez que el espíritu navideño tiene que llevar como central a la persona de Jesucristo, aquel que según la Escritura dice fue encarnado. Y veremos eso a lo largo de esta mañana a través de las Escrituras. El árbol, las luces, la fiesta no debe tapar, no debe velar, por supuesto, el hecho central. Como fue profetizado en las Escrituras, el nombre Emanuel, que refiere las Escrituras allí en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo les dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que usted entiende perfectamente que significa Dios con nosotros. Y a partir de allí, también el Evangelio de Mateo en su primer capítulo, versículos 24 y 25, después del nacimiento de Jesús, la orden que recibe José, el esposo de María, recordamos y reafirmamos que el nacimiento es de María Virgen concebida por el Espíritu Santo, pero la orden del ángel es que debe ponerle por nombre Jesús. Esto equivale en los idiomas originales griego y hebreo Josué, que significa Yahvé es salvación, o Jehová es salvación, o Jehová salva, o Yahvé salva, conforme a cómo querramos expresarlo. Ahora, para concentrarnos en el tema de esta mañana, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de encarnación? Por supuesto, siempre referida al Señor Jesús. Usted habrá escuchado a lo largo o habrá leído de que hay muchas personas que fueron encarnadas en algo,
pero evidentemente no han tenido la preponderancia y la centralidad que representa al Señor Jesús. La encarnación es el momento en que el Hijo de Dios tomó forma humana. El Dios no creado entrando en la creación como un niño. A muchos les parece que esto es un hecho increíble, que el Hijo, siendo aún mismo la esencia, la sustancia misma del Padre Celestial, se hiciera hombre para cumplir el plan redentor. Sin embargo, aunque es difícil de entender para muchos este tema de la encarnación, esto aún lo hace más glorioso. Por eso les decía, no perdamos de vista en estas fiestas la gloria de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Fue San Agustín quien dijo que cuanto más incomprensible es para el mundo que pueda ver la encarnación, más divina nos parece a quienes hemos recibido la revelación de el Hijo de Dios, Jesucristo, encarnado. Durante más de 5 siglos la historia ha discutido el tema de la encarnación. Recién después del año 451 en el Concilio de Calcedonia, finalmente después de tanta discusión quedó reafirmado el tema. Había muchos debates acerca de, por ejemplo, grupos que decían si la materia humana es mala, no puede un Dios bueno encarnarse en una materia mala. Algunos afirmaban de que sí, la encarnación había sido como relataba la Escritura, pero que cuando llegó la crucifixión, allí volvió otra vez a perderse. Y así otros hablaban de una emanación. Y bueno, tantas cosas que la historia revela. Pero después de casi 500 años se llega a la conclusión de que verdaderamente, como afirma las Escrituras, Cristo es el verdadero Hijo de Dios, de una sola sustancia con el Padre, eternamente engendrado, no hecho. Eso significa de que no fue hecho posteriormente, sino que ya era, ya existía. Y que Cristo se hizo humano con una sola razón, y es para nuestra salvación. La encarnación de Jesús y su relación con el Padre en los primeros siglos del cristianismo produjo muchas luchas y disputas encarnizadas por posturas acerca de cómo había sido esto. Y aunque Juan, el escritor de la carta del Evangelio que hemos leído, allá lejos ya en su primera carta, casi finalizando su ministerio, él va a aclarar esto de la siguiente manera en Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 3. Y dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo. Cuando hablamos aquí de falsos profetas o de espíritus equivocados, muchas veces no es simplemente porque se haga adrede, sino porque, como hemos visto históricamente, por casi 500 años la confusión estaba. O sea, muchos eruditos profundizaron, escudriñaron, escarbaron las Escrituras para llegar a esta conclusión final, donde hoy nosotros, más de 2000 años después, podemos ver eso más exactamente que los que vieron nuestros antepasados. Jesús, al convertirse en humano y vivir una vida humana, significa que la palabra divina en sí mismo, la verdad de la imagen de Dios, ha sido encarnada. Por lo tanto, restaurada la imagen de la cual nosotros, después de la caída de Adán y Eva, empañamos la figura de la imagen de Dios. Dios, en su plan perfecto, quiero afirmar y reafirmar de que Dios nunca improvisó nada. Dios nunca hizo algo
para resolver un problema que surgió en el camino. Eso nos pasa a nosotros los humanos, pero en su plan perfecto Dios tenía eso establecido. Y aquello que ocurrió en el principio, como lo vimos en el mensaje del viernes allí en Génesis 3:15, podemos ver hoy sobre el final de que el plan de Dios era perfecto. En otras palabras, Cristo solo podía ofrecer transformarnos y perdonarnos de nuestros pecados y salvarnos si era plenamente divino. Si no fuera así, entonces Él no tendría el poder para poder redimirnos, perdonar nuestros pecados y darnos salvación eterna. O sea, la humanidad caída no había nadie que pudiera reemplazar, pero allí viene el Hijo de Dios, a imagen de Dios, perfecto y sin pecado, como dice la Escritura, para morir en la cruz y de esa manera pagar el precio y redimirnos. Esto lo hizo por una razón extraordinaria que la Biblia de tapa a tapa refleja acerca de lo que Dios representa para nosotros. Jesús lo hizo solo por amor a nosotros. Dice Lucas 19:10 que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, esa humanidad caída necesitaba ser restaurada y la única manera era que en el plan perfecto de Dios, el Hijo de Dios se encarnara, siendo la misma esencia que el Padre, para traernos salvación. Hizo para salvar nuestra rebeldía y para perdonar nuestros pecados, para permitirnos vivir como portadores de la imagen perfecta de Dios. Aunque nuestra perfección, como dice el apóstol Pablo, va en camino. Nuestra madurez, dice Pablo, dice, lucho hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, algo que siempre está en proceso, pero la perfección y la exactitud de la encarnación del Hijo de Dios es completa. Eso ahora tiene un propósito. ¿Por qué razón Dios nos salvaría? ¿Por qué razón haría este sacrificio de encarnación, de venir y ser parte de esta humanidad caída? Primero, para darnos salvación. Pero la cosa no puede terminar ahí. Si simplemente recibimos la gracia de Dios para obtenerla y para ser salvo y para que un día gocemos después que no estemos más aquí en la vida eterna, entonces no está completa. Ahora nosotros podemos llevar adelante la gran comisión en Cristo, el avance de su reino a través del poder del Espíritu Santo, porque hemos aceptado ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios para nuestra salvación. Su obra no solo trajo el intercambio personal de la muerte por la vida eterna, sino trajo la salvación y la redención disponible para todo aquel que crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador, sino también hizo un intercambio de una cultura, de la cultura de la muerte eterna, ¿no? Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino para darnos vida, una cultura en armonía con la palabra de Dios revelada. Lo que a veces para nosotros es incomprensible o difícil de asimilar, la Escritura a lo largo de todo, en su contextualización, nos deja en claro el propósito eterno de Dios. Por eso encontramos gran gozo en el Evangelio, las buenas noticias. Y por eso celebramos la Navidad y no queremos perder de vista la gloria de la encarnación, en el cual Cristo, mientras era un bebé y estaba allí acostado en el pesebre, el mundo ya descansaba en sus manos porque la viva imagen encarnada de Dios ya estaba presente. Por eso dice, el Verbo mismo, dice Juan, ya estaba allí encarnado. Su nacimiento nos recuerda nuestro llamado a predicar las buenas nuevas de salvación en este tiempo de Navidad. No perdamos de vista que el verdadero espíritu navideño sea que Cristo es el centro en nuestro hogar, en nuestra familia,
en nuestra comida navideña. No le estoy diciendo que usted tire el arbolito por la ventana, ni apague las luces, ni haga absolutamente nada de eso. Eso es parte de nuestra cultura o de las culturas que tienen las distintas sociedades del mundo. Lo que no tenemos que perder de vista, ¿quién es el centro? ¿Quién ocupará la cabecera de nuestra mesa el 24, el 25 de estas noches que están por venir? Su nacimiento nos recuerda predicar las buenas nuevas, mientras esperamos la segunda venida, el segundo adviento, como se podría presenciar. Pero no solo el Señor se encarnó, sino que además, dice el texto que hemos abierto en esta mañana, que vivió con nosotros durante 33 años. La segunda cosa que quiero en esta mañana hacerles notar a la luz de este texto es que Él habitó entre nosotros. Quiero hacer una mínima referencia a la palabra unigénito. La palabra refiere, por supuesto, a alguien en primer nacimiento, pero en este caso, en relación al texto, tiene que ver con la misma sustancia y esencia con el Padre Celestial. Por eso ha habido debates muchas veces acerca de la palabra, pero tenga en claro y estudie en profundidad las Escrituras para descubrir de que es así. Habitó entre nosotros, dice el texto, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Retomando el pensamiento del apóstol Juan, vemos que Jesucristo tomó un cuerpo como el nuestro para sí, con el fin de cumplir el objetivo de la redención para toda la humanidad, por lo cual debió no solo tomar carne para sí, sino además vivir con nosotros durante 33 años en este mundo. Eso es lo que el apóstol quiere decir cuando usa la palabra habitó entre nosotros. Dice que hizo, el texto da a la interpretación, dice que hizo una tienda donde decidió habitar con nosotros. Ahora, déjenme darle una línea con respecto a esto. Esto de habitar Cristo con nosotros no es una excepción. Ya nosotros podemos saber a Dios Padre que habitó en el tabernáculo mientras guiaba a Israel por el desierto. Después habitó en el templo, en el lugar santísimo. Acá vemos a Jesús habitar con nosotros, pero la cosa no termina allí. En el futuro, la promesa que Juan anuncia en el final del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 3 y 4, dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pero si le faltaba algo a esto de habitó entre nosotros, el mismo Señor Jesús nos promete allá en Juan capítulo 14, cada vez que despedimos a un ser querido, a un hermano en la fe, a alguien que amamos, por lo menos yo como pastor nunca me limito a leer parte de este texto. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así yo lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso significa el habitar entre nosotros. El apóstol Juan fue un privilegiado. Lo vimos el viernes en la noche. Desde el principio de su vida, él pudo conocer y ver el ministerio de Jesús. Juan estuvo a su lado desde el inicio. Él puede relatarnos así en su primer capítulo del Evangelio de Juan, que explica cómo verdaderamente era eso de que vimos su gloria. ¿Por qué? Porque estuvo presente y pudo ver los momentos más cruciales y especiales de esa glorificación. Cuando Jesús dice que habitó entre nosotros, dice, es porque tuvo la oportunidad de cohabitar con el Señor y de disfrutar de su presencia. Por lo tanto, Juan no tuvo necesidad de que alguien le contara la historia de la encarnación.
él mismo tuvo el privilegio de poder verla. Por eso, cuando Juan escribe su primera epístola, allá cuando ya está terminando su ministerio, dice en 1 Juan 1:3, les anunciamos esto, dice, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos a nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este versículo culmina donde Juan nos revela los dos atributos de Jesús. El texto termina diciendo, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significan estas dos expresiones para el cierre, para comprender la totalidad de la encarnación? Jesús lleno de gracia, dice Juan. Jesús mismo es la esencia total de la gracia de Dios encarnada. Eso es lo central. Debemos recordar en este punto la definición de gracia que tantas veces hemos dado de este púlpito. La gracia es un favor inmerecido, algo que no debíamos recibir, pero en su gracia Dios nos las ha otorgado. Y por su gracia el Hijo de Dios vino a nacer y a habitar entre nosotros para que pudiéramos disfrutar de eso. Ahora, al recordar la definición, debemos entender que Jesús vino a instaurar un tiempo nuevo, que es el tiempo de la gracia, donde Él sería el medio por el cual los hombres alcanzarían la gracia de Dios a través del perdón de sus pecados. A través de la gracia podemos tener una relación directa con Dios. Es por su gracia que envió a su Hijo a morir en la cruz. Nadie lo podía hacer, porque no estábamos aptos, porque la imagen de Dios del principio se había caído. Con el pecado de Eva y Adán todos acumulamos esa caída y ahora el Hijo de Dios viene a asumir. La gracia llegó al mundo de la mano de Cristo Jesús y sin ella no hubiéramos podido nosotros llegar a ser aceptados como hijos de Dios, como dice el texto. O sea, hemos sido adoptados como hijos de Dios por ese inmenso amor del Padre, que fue demostrado a través de la gracia que se expresa al enviar a su Hijo a nacer y vivir con nosotros. La segunda cosa central como atributo de Jesús aquí, en este verbo encarnado, es Jesús lleno de verdad. Y aunque la gracia es maravillosa en sí mismo, no es el único atributo que Juan revela acerca de Jesús. También es la verdad encarnada que habitó entre nosotros. Jesús se define a sí mismo como la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para entender qué nos quiere expresar Jesús con este versículo, debemos pensar en el propósito de su nacimiento y de su encarnación. La verdad y la gracia son la esencia de la salvación. Vuelvo a repetirlo, la verdad y la gracia son la esencia de la salvación. Si no creemos a la verdad que es Jesucristo, no tendremos la gracia de la salvación. Así lo afirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por su gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es regalo, es gracia de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. O sea, no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho o podemos hacer para obtener salvación, sino es aceptar la gloria del Hijo de Dios encarnado que vino con el propósito para hacer salvación a todo aquel que cree en Él y lo confiesa. Por los siglos, los griegos, especialistas en pensamientos y filosofías, han discutido acerca del tema de qué es la verdad. Pero vayamos al relato bíblico. Pilato, usted puede recordar allí en el juicio que hace a Jesús y en ese intercambio que tiene con Jesús. En un momento Jesús le dice lo siguiente: para esto yo he nacido, para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dice, todo
aquel que es de la verdad escucha mi voz. ¿Y sabe qué hizo Pilato? Preguntó, ¿qué es la verdad? Y los griegos y la humanidad entera se ha preguntado a lo largo de toda la historia, ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad misma encarnada. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no me oyes a mí, dice Jesús, entonces no tienes parte conmigo, no eres salvación. Por ahora, Juan dice que la verdad ya se había hecho persona. Jesús no hablaba de alguna verdad o no mostraba ciertas verdades en particular. Él mismo era la verdad completa y eterna de Dios que se acercaba al ser humano con una sola razón: llevarle perdón a sus pecados y salvación eterna. Por eso mismo es que Jesús se comportaba y hablaba como quien poseía toda la verdad, porque Él era la verdad en esencia misma. Evidentemente Jesús era la verdad en sí mismo y asimismo la verdad de Dios. Esa verdad es la luz que confirma y que afirma la esperanza que todo hombre puede tener si busca a Jesús como Señor y Salvador. Permítame cerrar en esta mañana este tema. Sé que no es un tema tradicional al cual estamos acostumbrados, pero creo que en esta fecha es tan central. Y nosotros vamos a reunirnos alrededor de la mesa con familia, con amigos. Aquí en nuestra misma iglesia vamos a tener un tiempo para poder compartir con aquellos que no tengan con quién compartirlo. Y el propósito es poder disfrutar de la gracia de Dios, porque nosotros hemos creído al Evangelio, a la buena noticia de que Cristo es el Salvador de este mundo y que Él es el centro de esa celebración. Ahora viene esta celebración y el Padre nuestro Dios espera que no solo disfrutemos de esa gracia, de ese regalo que nos ha sido revelado. Él espera que nosotros podamos transmitirle la verdad y la gracia de Dios a aquellos que no conocen. Que todas las cosas que hagamos con espíritu navideño sean bienvenidas, pero no olvide cuál es el centro de la cuestión. No olvide en esa noche agradecer por su salvación, porque usted un día ha creído, aún sin comprender mucho, en la gloriosa encarnación de nuestro Hijo, del Hijo Jesús, y que nos ha traído salvación. Dé gracias por eso. Pero si tiene un familiar, un amigo, alguien con quien compartir, comparta lo que Dios realmente quiere que se enseñe, que se diga en ese espíritu navideño de ese día. Llegó el momento, dijo Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y adorar a Jesús significa reconocer como la única verdad que puede traer salvación y vida eterna. Por eso celebremos la Navidad sin perder de vista la gloria de la encarnación, la cual Cristo, cuando aún estaba allí en el pesebre siendo una criatura, un bebé, ya en sus manos estaba el sostén de esta creación. Por lo tanto, debemos vivir como embajadores del reino. Eso es lo que pide la Escritura. Y de que el tiempo de Navidad, además de ser un tiempo de festejo, también podamos centralizarlo en el anuncio de Jesús como Señor y Salvador. No solo disfrutemos del Hijo encarnado, quien nos vino a traer gracia y salvación y nos hizo conocer la verdad eterna. Por tanto, en esta Navidad celebremos con gozo y vivamos como personas dignas de ese llamamiento, de que hemos recibido cumpliendo la voluntad de Dios, y de que en ese día anunciaremos sin temor alguno de que verdaderamente quien desea celebrar en su totalidad la Navidad debería aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No pierda la oportunidad. Seguramente alguien en su mesa estará sentado que no conoce de Jesús. Que sea el centro para ese día. Que Dios bendiga su palabra y nos bendiga de tal manera en que nosotros podamos celebrar
de manera muy especial ese día, recordando y no perdiendo de vista la gloria de la encarnación del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, unigénito del Padre. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta mañana. Te damos gracias por el privilegio de haber estado en tu casa, Señor, y de haber compartido este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra en la escuela dominical, de disfrutar, Señor, del tiempo de la adoración a aquel que es toda la verdad y es toda la gracia de Dios. Padre, en esta mañana queremos regresar a casa pensando en el verdadero espíritu de la Navidad. ¿Qué cosas habremos de celebrar ese día? ¿Qué cosas habremos de centralizar en ese día? Ayúdanos, Señor, para que todas las cosas que el mundo propone como parte de las necesidades que posiblemente queremos tener, Jesús sea la prioridad, Jesús sea el centro. Llévanos, Señor, a que podamos anunciar de esa gracia salvadora que un día nosotros aceptamos. Bendícenos, Señor, y bendice a las familias en ese día, para que realmente Cristo sea el centro de esa mesa de Navidad. Por todas estas cosas, alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.